Buen día tengan todos. En esta oportunidad hablaremos sobre una patología que se pudiese decir es bastante común en nuestra práctica clínica habitual, pero que sin embargo sigue siendo un desafío terapéutico debido quizás a su etiología multifactorial y al impacto que éste genera en el paciente. Sin más preámbulo, abordaremos el tema de vejiga hiperactiva. Revisión a cargo de mi persona, Dr. Douglas Ramírez, y con colaboración y tutoría del Dr. Manuel Escorcia. El contenido básico de esta revisión se centrará principalmente en definir los conceptos básicos asociados a vejiga hiperactiva, pasando por la epidemiología y desde el punto de vista del ámbito clínico, la fisiopatología según estudios actuales, el diagnóstico y las distintas opciones terapéuticas en base a ensayos clínicos recientes. Podemos definir entonces vejiga hiperactiva como la presencia de urgencia urinaria generalmente acompañada de frecuencia y nocturia con o sin incontinencia urinaria de urgencia en ausencia de infección del tracto urinario u otra patología obvia. Este aumento de la frecuencia nos va a llevar entonces a una disminución del volumen miccionado y cuando estos síntomas durante el interrogatorio son autoinformados por el paciente y que afecten su calidad de vida, se puede inferir entonces el diagnóstico de una vejiga hiperactiva. Siguiendo con los conceptos básicos, definimos entonces la urgencia miccional, que no es más que el deseo repentino e imperioso a la micción que es difícil o imposible de aplazar. En cuanto a la frecuencia o el aumento de la frecuencia, no es más que la queja de que la micción se produce con más frecuencia de lo que se considera normal por el individuo o los cuidadores, sobre todo en pacientes mayores. Y según los nuevos conceptos de la Sociedad Internacional de Continencia, lo que es la hora del día y el número de micciones ya no se especifican, porque eso va de acuerdo a cada paciente en específico. Por otro lado, la nocturia no es más que la cantidad de veces que el paciente debe interrumpir su sueño o periodo de sueño principal para la micción. En este caso no se asocia a ciclo horario, ya que específicamente cada individuo tiene un sueño principal de acuerdo a su trabajo, ya sea diurno o nocturno, y según las nuevas guías de la Sociedad de Continencia, en la actualización de términos, no necesariamente se debe llegar al sueño profundo, sino entre el periodo de micción y una y otra micción, nada más con la interrupción de la intención de dormir ya se debe considerar un episodio más de nocturia. Y la incontinencia urinaria, que no es más que la pérdida involuntaria de orina. Sus tres principales formas las mismas son la incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando ésta se asocia o la pérdida se asocia a un esfuerzo o actividad física, que esto puede incluir inclusive actividades deportivas, el simple hecho de estornudar o la tos, la incontinencia urinaria de urgencia, cuando la queja o la pérdida involuntaria se asocia a periodos de urgencia y es la principal, por eso coloco un asterisco, que es la principal síntoma en cuanto a la vejiga hiperactiva. Y la incontinencia urinaria mixta cuando tiene componentes tanto de urgencia como de esfuerzo. Desde el punto de vista epidemiológico, la vejiga hiperactiva, según los estudios EPIC, son estudios con encuestas poblacionales bastante amplias, nos muestra una prevalencia global de 11,8%, que no varía mucho entre ambos sexos. Sin embargo, en este estudio siempre está el sexo femenino con una prevalencia un poco mayor, ¿ok? No significativa, eh, de un 12,8% por encima del sexo masculino, ¿ok? Otros estudios como el estudio Noble también indican una prevalencia un poco más alta y sin embargo la que se mantiene hasta los últimos estudios poblacionales que indican que la vejiga hiperactiva tiene una prevalencia del 16%, ¿ok? Que es indiferente entre ambos sexos. Algo que sí es importante es que su prevalencia va aumentando con la edad y es algo que ya han estudiado en otros estudios. Hershey y colaboradores indicaron que pacientes por encima de 60 años, sobre todo en la población femenina, ¿ok? Son más prevalentes, 23,8% más que pacientes por debajo de los 60 años, con 12,2%. Desde el punto de vista de la población masculina, la prevalencia máxima se estima entre los 70 y 75 años. Algo importante es que múltiples estudios han demostrado la asociación directa entre vejiga hiperactiva
y alteraciones del tracto de salida vesical, por ejemplo, en la población masculina, con respecto a la hiperplasia prostática benigna, reconociéndola como una condición comórbida importante y común en esta población. ¿Ok? Se estima que hasta el 50% de los hombres con alteraciones del tracto de salida vesical que pueden estar asociados a hiperplasia prostática pueden tener vejiga hiperactiva. Curiosamente, una proporción de estos casos, que aproximadamente ronda entre 37 y 39%, remiten durante un año determinado. ¿Ok? Esto quizás a una reversión de las posibles causas etiológicas, por lo cual se puede considerar este tipo de reversiones. Sin embargo, la mayoría de los pacientes tendrán síntomas persistentes de esta patología durante un largo tiempo. El impacto económico que esta patología genera también es bastante acentuado. ¿Ok? Para el 2007 se estimaba que, o se calculó, el gasto anual a nivel en Estados Unidos, que fue aproximadamente de 51.000 millones de dólares. Y aparte de eso, el gasto que implica el hecho del impacto en el trabajo, ¿ok? Por el trabajo perdido asociado a las faltas debido a esta patología, que se estimaron en 14.4 billones. La estimación para el 2020 fue aproximadamente 82.000 billones de dólares, nada más en consultas y gastos de fármacos asociados a la vejiga hiperactiva, nada más en Estados Unidos. Algo importante con la vejiga hiperactiva es sin duda el impacto que éste genera en el paciente. Impacto de todo tipo, que puede ir desde alteraciones en su vida diaria, alteraciones en la vida recreativa del paciente, ¿ok? Y evidentemente esto nos lleva a una repercusión psicológica bastante acentuada. Esta repercusión psicológica nos puede entonces conllevar a que el paciente tenga un aislamiento social importante, disminuye como tal la productividad laboral y un impacto importante también en la sexualidad, el ámbito sexual del mismo. ¿Qué conlleva esto entonces? Un aumento de las visitas de atención médica, mayores tasas de depresión y ansiedad y la peor calidad del sueño, con aumento importante que algunos estudios lo han recalcado de las lesiones por caída, fracturas por caída, sobre todo por nocturnas asociadas a la pérdida del sueño. ¿Ok? Aumenta la frecuencia de infecciones de tracto urinario y algo importante que es la reducción de la actividad laboral. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ok? La vejiga hiperactiva nos muestran tres probables causas y alteraciones fisiopatológicas importantes. Una de ellas es la anomalía en cuanto a la señalizaciones a nivel sensorial, específicamente la señalización aferente. ¿Ok? Justamente esta señalización es la encargada de la sensación de urgencia. A nivel vesical, específicamente en el urotelio o suburotelio, están las principales, o donde se traducen las principales señales de tráfico aferente mediante el liberador de mediadores. Estas alteraciones pueden inducidas ya sea por interacciones celulares, liberaciones de citoquina, factores de crecimiento, señalización de los nervios vesicales por ya sea inflamación o inervación intestinal. Aparte, esta es una de las principales teorías, las anomalías en cuanto a la señalización aferente. Sin embargo, también puede haber alteraciones en la función contráctil motora, principalmente en la contractilidad del músculo detrusor. Esto se ve sobre todo con observaciones evidentemente urodinámicas. Y esto se puede dar ya sea a impulsores relevantes, como son las disfunciones nerviosas aferentes, interacciones celulares intersticiales o la liberación simplemente de mediadores locales, que nos pueden llevar a los famosos micromotion, que son esas mini contracciones desordenadas a nivel vesical que se observan bajo estudios urodinámicos. Y por último, la información sensorial que se da a nivel del sistema nervioso central con regiones reguladoras ya sea en el mesencéfalo o en el tronco encefálico. Debemos recordar que el centro periacueductal, GRIGI, el centro de la micción pontino, integran tanto los elementos claves de la función vegetativa, o en este principio el reflejo miccional. Alteraciones a este nivel también nos pueden llevar a vejiga hiperactiva.
Algo importante que hay que destacar es específicamente lo que es la hiperactividad del detrusor. No es más que contracciones del músculo detrusor que se muestran durante estudios urodinámicos, específicamente la cistometría de llenado con electromiografía vesical. Estas contracciones pueden ser ya sea espontáneas provocadas y pueden ser de carácter ya sea fásico o terminal. Y los síntomas, por ejemplo, de urgencia e incontinencia pueden o no estar presentes durante dichas contracciones. La fisiopatología propia de la hiperactividad del detrusor se basa en cuatro principales hipótesis, ya sea la hipótesis miogénica, cuando hay alteraciones en el músculo, urgencia original del músculo detrusor; la hipótesis ureteriogénica, cuando la urgencia es original a nivel de uroterio subureterio; hipótesis uretrogénica, cuando hay alteraciones propias a nivel de la uretra; o la supraespinal, cuando la urgencia es originada por alteraciones del sistema nervioso central. Algo importante de recordar y destacar es que vejiga hiperactiva no es sinónimo de hiperactividad del detrusor. Esto es importante ya que se ha demostrado que la presencia de hiperactividad del detrusor solo en aproximadamente 50% de los pacientes con diagnóstico de vejiga hiperactiva, en correlación y viceversa. Por el contrario, ante la presencia de hiperactividad del detrusor demostrada por estudios dinámicos, no todos los pacientes cumplen los criterios para la vejiga hiperactiva. Desde el punto de vista diagnóstico, ante como toda buena, se empieza con la anamnesis, historia clínica, ¿ok? Importante entonces documentar los signos y síntomas que caracterizan a la vejiga hiperactiva. Y esto la mayoría de las guías lo recomiendan con un nivel de evidencia 2B y recomendación B. ¿Qué debemos preguntar nosotros entonces ante la anamnesis del paciente? Principalmente a nivel de síntomas, excluir otros trastornos causantes, recaudar información sobre inicios rápidos de los síntomas, duración y la intensidad de los mismos, y subdividirlos en fases, en este caso los síntomas del tracto urinario bajo, ya sea por almacenamiento, de vaciamiento o posvaciado, ¿ok? Y excluir otros síntomas como son la enuresis nocturna o disuria, entre otros. El punto de impacto de esto en el paciente, resaltar el impacto que tiene la calidad de vida del mismo, en las actividades diarias, y se debe ser consciente de que estas patologías son sugestivos y muchas veces la percepción de gravedad puede ser influenciada por factores físicos y socioculturales. El estado de ansiedad y depresión son importantes, ya que quizás, aparte de nosotros como médicos tratantes, tengamos que referir al paciente con otro tipo de médico, en este caso para psicólogos, para tratar un poco el impacto psicológico de los mismos. ¿Ok? Desde el punto de vista de hábitos, la cantidad de tipo de ingesta de líquidos que el paciente pueda estar afectando desde el punto de vista vesical. Algo importante es preguntar el hecho de la cafeína, ya que más adelante veremos que exacerba los síntomas de urgencia y frecuencia. Y sobre todo las sustancias irritables, alcohol, bebidas carbonatadas, entre otras, que pudiesen estar generando, desencadenando estos síntomas. Y ejercicios de alto impacto, que más adelante también veremos, que pueden influir en la aparición de síntomas de vejiga hiperactiva. En cuanto a comorbilidades, desde el punto de vista de enfermedades neurológicas, preguntar o hacer énfasis en antecedentes de CB, el Parkinson, ¿okay? Lesiones de la médula espinal, entre otras, afecciones propiamente urológicas como la hiperplasia prostática, hacer énfasis en alteraciones urolitiásicas, infecciones del tracto urinario recurrente, entre otras, trastornos endocrinos, importantes el síndrome metabólico, la diabetes, el sobrepeso, como un factor de inicio de vejiga hiperactiva, disfunciones respiratorias con tos crónica, como el antecedente tabáquico, el EPOC. Por otro lado, los desórdenes en la motilidad fecal. Debemos preguntar entonces antecedentes de estreñimiento, de incontinencia fecal, las cirugías previas, sobre todo a nivel pélvico en la población femenina, cirugías pélvicas previas, obstétricas por partos o cesáreas, o cirugías ginecológicas, ya sea por prolapso o incontinencia. A nivel también importante preguntar por antecedentes neoplásicos, ya sea cáncer de próstata, vesical, radiaciones al área pélvica previa, antecedentes de hematuria o dolor pélvico crónico. Y, no menos importante, los fármacos que pueda estar tomando el paciente eh, antes del inicio de estos síntomas, sobre todo simpático-miméticos, que pueden causar incontinencia de urgencia y frecuencia miccional.
Factores de riesgo de posibles complicaciones que nos pueden conllevar a posibles complicaciones si introducimos la farmacoterapia a la vejiga hiperactiva en el paciente y que debemos interrogar, sobre todo si tiene patología gastrointestinal funcional, hipertensión, intervalo ejecutivo prolongado o antecedentes cardíacos, ¿ok? Insuficiencia renal hepática, miastenia gravis o simplemente glaucoma del ángulo estrecho no controlado, que debemos descartar antes de colocar una farmacoterapia en un paciente que estemos sospechando diagnóstico de vejiga hiperactiva. Desde el punto de vista diagnóstico, sí, podemos también complementar la anamnesis con test de apoyo. Y esto tiene un nivel de evidencia 2B, grado de recomendación B. Según las guías, estos test de apoyo se basan principalmente en cuestionarios ya validados para la vejiga hiperactiva. Uno de los principales también que traigo a cotación es el cuestionario modificado o ABEO, principalmente para vejiga hiperactiva, que es modificado porque actualmente tienen 33 ítems reducidos de 62 que tenía principalmente, ¿ok? Y que van a preguntar en cuanto tanto a severidad de síntomas, la adaptación del paciente a estos mismos, el pacto psicológico, la preocupación del paciente en cuanto a los síntomas actuales, alteraciones del sueño, interacción social, ¿ok? Sin embargo, otros cuestionarios pero ya han sido validados según las guías para el apoyo en la anamnesis al hecho de la vejiga hiperactiva, como son los que se muestran en pantalla. La razón del uso de estos cuestionarios no es más que cuantificar y dar seguimientos principalmente a la respuesta de estos pacientes al tratamiento que pensemos instaurar, ¿ok? Así como tener niveles basales y post-tratamiento de las molestias y síntomas que nos estén refiriendo. Algo importante también que podemos aplicar y recomendado por las guías no es más que el diario miccional. Esto es una herramienta bastante importante ya que nos permite principalmente la estimación de la capacidad funcional vesical inicial y posterior al tratamiento, así como controlar respuesta al tratamiento pautado, ¿ok? Podemos ver en la gráfica cómo se muestra quizás un ejemplo de llenado del formulario, que principalmente se muestra en 24 horas, donde vamos a ver los hábitos de ingesta del paciente en cuanto a líquidos, tipo de líquidos que va a estar ingerido, líquidos evacuados, síntomas urológicos que pueda presentar el paciente y episodios de incontinencia. Estos episodios de incontinencia también pueden estar apoyados cuando son muy graves, con apoyo de los PACs, ¿ok? Eh, para ver el grado de como tal de incontinencia asociada. Esto para nosotros es una gran herramienta. Al final, cuando son bien llenados, nos permiten tener un ámbito general bastante preciso de los síntomas del mismo que nos pueden ayudar sobre todo al control post tratamiento, a ver si hay eficacia o no. En cuanto al examen físico, algo importante en el diagnóstico, el examen físico principalmente inicia con la evaluación general del paciente. Vemos algo importante que la mayoría de estos pacientes son pacientes mayores, así que evaluar el estado mental cognitivo del mismo y si hay deterioro, ya nos va diciendo quizás una de las causas que nos pueden conllevar a vejiga hiperactiva y sobre todo si el paciente va a ser apto para ciertos tipos de tratamientos conductuales, ¿ok? Si pueden seguir órdenes. Pasamos entonces también a la parte de evaluación motriz y evidenciar desde el punto de vista fenotípico del paciente si hay presencia de obesidad en cuanto a alteraciones de movilidad o marcha y la destreza física que el mismo presenta, o sea, alteraciones motrices. ¿Ok? El examen pélvico es importante. Debemos evaluar los músculos de soporte del suelo pélvico a nivel genital si hay evidencias de prolapsos, evidencia de incontinencia al momento de la evaluación, mandando al paciente a pujar, ¿ok? Y alteraciones evidentemente uretrales, ¿ok? Por eso es importante evidenciar la calidad y sensibilidad del suelo pélvico. Por otro lado, el examen físico debe centrarse también en la evaluación como tal de las vías neuronales sacras, que son importantísimas desde el punto de vista en el envío de señales aferentes a la vejiga, ¿ok? Para el control de la micción. Entonces evaluamos la sensación perineal, el reflejo bulbo-cavernoso, tono y contracción del esfínter anal, y así mismo como el reflejo clemastérico, ¿ok? Y sobre todo, vuelvo al inicio, evaluar el estado mental y cognitivo del paciente.
Estudios complementarios que pudiésemos aplicar con el paciente, las guías solamente nos refieren aplicar uroanálisis, urocultivo descartando infecciones del tracto urinario eh, y que nos pudieran estar generando estos síntomas. Sin embargo, eh, tanto la guía del agua como la CUA, la guía canadiense, les refieren que no se deberían usar estudios urodinámicos, ni siquiera citoscopio, ultrasonido, para el abordaje inicial del paciente no complicado, esto como principio clínico. La canadiense nos refiere que tanto la ecografía, la citoscopia, tomografía o resonancia no se recomiendan en la evaluación inicial de un paciente con vejiga hiperactiva sin complicaciones. ¿Ok? El estudio dinámico sistométrico no se recomienda en la evaluación inicial del paciente con un nivel de evidencia 1B, grado de recomendación A, a menos que sospechemos de una vejiga hiperactiva complicada asociada a alteraciones neurogénicas. En cuanto al tratamiento, la mayoría de las guías nos dan una receta basada principalmente en 4 líneas terapéuticas que van desde lo menos invasivo hasta los tratamientos más radicales, quizás ya prácticamente en desuso, en casos muy extremos, como se muestran en pantalla. Sin embargo, algo importante que quiero destacar en esta revisión es el hecho de el tratamiento basado, ¿ok?, en un tratamiento fenotípico basado principalmente buscando la causa y etiología que pueda estar causando la vejiga, el síndrome de vejiga neurogénica, ¿ok? Esta receta en torta, ¿ok?, donde vamos a ir evaluando el ámbito asociado al paciente desde todo punto de vista que nos pueda estar llevando principalmente a la aparición de estos síntomas antes de seguir una receta específica. Y es aquí donde voy a hacer énfasis. Voy a empezar la parte de tratamiento justamente con este abordaje fenotípico. Vamos entonces a empezar hablando sobre lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, específicamente el aumento de la obesidad, nos va a llevar entonces a un aumento en la presencia de síntomas del tracto urinario bajo y probablemente al desarrollo de vejiga hiperactiva. Una de las causas o de las vías por la cual las guías o estudios recientes nos dicen que esto puede llevarnos a la aparición de la vejiga hiperactiva no es más que el incremento de la carga mecánica a nivel pélvico que genera una sobreestimulación sensorial aferente en el trígono y en el cuello vesical. Esto a su vez, ¿ok?, aumento del estrés oxidativo, inflamación sistémica y resistencia a la insulina nos pueden llevar a una isquemia pélvica crónica con disfunción endotelial. Esa es una parte importante. Terapia dirigida a la pérdida de peso, el ejercicio diario y casos complejos, la aplicación de cirugía bariátrica han demostrado, reportan tasas de mejorías para la incontinencia urinaria de urgencia tan altas que van desde el 19 al 79%. Entonces, múltiples estudios nos reportan que la disminución de la eficacia farmacológica en presencia de síndrome metabólico. ¿Ok? En este tipo de pacientes, quizás las estudios recomiendan que el hecho de aplicar farmacoterapia con el mirabegrón, ¿ok?, o eh, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 nos pueden llevar a mejor efectividad y tolerancia de estos síntomas en esta población de pacientes. Siguiendo con este tópico, entonces entramos en lo que es la obesidad, ¿ok? Subac y colaboradores demostraron en sus estudios que la pérdida de peso en mujeres obesas redujo episodios de urgenincontinencia por semana en un 47%. Estos episodios de incontinencia o de urgenincontinencia en un 42% en comparación con la población de estudios o controles donde la reducción apenas fue de un 28 y un 26% respectivamente. ¿Ok? Decimos entonces que la obesidad es un factor de riesgo asociado a la incontinencia urinaria de urgencia en múltiples estudios. Asimismo, pacientes con índice de masa corporal superior a los 30 kilogramos por metro cuadrado tienen un mayor riesgo de aparición de síntomas para vejiga hiperactiva. Esto es importante ya que más que indicar
terapia farmacológica en base a una receta determinada, simplemente con un asesoramiento nutricional especializado para bajar de peso, pudiésemos ya instaurar un tratamiento con el paciente y disminuir, evidentemente, según estos estudios, en un gran porcentaje los síntomas asociados a vejiga hiperactiva. Esto con un nivel de evidencia 1B, grado de recomendación B. Por otro lado, los trastornos afectivos. Recordemos que la vejiga hiperactiva tiene un componente psicológico bastante acentuado, ¿ok? Por lo cual, el estrés emocional o historias de ansiedad y depresión pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de vejiga hiperactiva. Sobre todo porque se explica esto, ya que a nivel central se genera procesamiento de los impulsos aferentes en la región límbica del cerebro, ¿ok? ¿Qué nos pudiese nosotros explicar que los trastornos afectivos nos lleven al desarrollo de vejiga hiperactiva? Simplemente que ante el estrés emocional sostenido, historias de ansiedad y depresión, factor deliberador de corticotropina, reducción o el agotamiento de niveles de serotonina o disfunción en los canales receptores transitorios, nos puede llevar a la sensibilización central como cofactor común en el desarrollo de ansiedad y depresión para la vejiga hiperactiva. En este tipo de pacientes, según estudios, la duloxetina, un inhibidor de la recaptación, ¿ok?, de serotonina, tuvo mejoras significantes en cuanto a los síntomas de frecuencia y urgencia en múltiples ensayos, ¿ok?, con mujeres en presencia de vejiga hiperactiva ante posible etiología de estrés emocional. Actualmente, como tal, la neuroestimulación sacra es el más estudiado en este tipo de población, como veremos más adelante, ¿ok?, en terapias de tercera línea, con trastornos como tal afectivos que desarrollan vejiga hiperactiva. Por otro lado, la deficiencia de hormonas sexuales, sobre todo en pacientes, recuerden que la población de pacientes puede ser un poco mayor, la prevalencia en mujeres y sobre todo en mujeres mayores, por lo cual la menopausia es algo bastante común en este tipo de pacientes, ¿ok? Y evidentemente se ha demostrado la presencia de receptores de estrógeno y progesterona tanto en vejiga, uretra y músculos del piso pélvico. Ante la ausencia de este, bien, vamos a poner una disfunción de todo el piso pélvico. Entonces, los mecanismos que podrían explicar la aparición de urgencia ante la privación de estrógeno se basan en el aumento de la contractilidad del detrusor a través de la activación de la vía de la roquinasa, aumento y liberación de acetilcolina, cambios en la señalización aferente urotelial, o bien el aumento de la expresión de la conexina 43. En estos pacientes se ha demostrado que la vejiga activa puede asociarse a síntomas vulvovaginales, los llamados o el llamado síndrome geniturinario de la menopausia, que conlleva sequedad vaginal, prurito y dispareunia, ¿ok? Por eso, en esta población, el uso de estrógenos tópicos vaginales ha demostrado en ensayos mejoría de los síntomas, mucho más que en su uso sistémico, ¿ok? Los estudios actuales se basan más en esta población femenina. Para la población masculina, la testosterona en ensayos experimentales ha demostrado que puede disminuir la excitabilidad del detrusor, mejorar la fibrosis de la pared vesical e influir en la liberación de mediadores endoteliales. Sin embargo, no, en las revisiones actuales no hay estudios que sustenten su aplicación como tal para disminuir los síntomas de vejiga hiperactiva, ni estudios avalados. Algo importante también es hablar de la microbiota urinaria, ¿ok? Eh, Actualmente se sabe que el tracto urinario humano contiene comunidades microbianas, la famosa microbiota, y se desafía un poco el viejo dogma de que la orina suele ser estéril, ¿ok? Estudios recientes sugieren que la microbiota urinaria puede desempeñar un papel tanto en la patogénesis de la vejiga hiperactiva, aunque estos mecanismos no están totalmente estudiados, que no están totalmente claros. Sin embargo, otros autores defienden que el hecho de la microbiota puede simplemente ser un factor de protección. Por ejemplo, algunas especies de lactobacilos, como por ejemplo Lactobacillus crispatus, pueden ser marcadores de una vejiga femenina sana, ¿ok? O sea, a mayor presencia del mismo, mayor probabilidad de que sea una vejiga sana. Esto debido a que las cualidades que tiene esta especie de lactobacillus es la producción de ácido que protege al tracto urinario inferior
de un crecimiento de bacterias mucho más virulentas en vista de que no sobreviven a entornos con este pH ácido. Entonces, en este caso, la aplicación intravaginal de probióticos con lactobacillus ha demostrado ser prometedor en la prevención de hitos recurrentes. Sin embargo, no hay estudios que sustenten como tal la prevención aplicando como tal probióticos y manteniendo la microbiota en cuanto a la prevención franca de vejiga hiperactiva. Trastornos gastrointestinales funcionales. Esto es algo importante y hay que destacarlo, ya que recordemos que desde el punto de vista embriológico, lo que es la vejiga, el colon y el recto, comparten un mismo origen embriológico en la famosa cloaca, ¿ok? Este origen embriológico común, ¿ok? Genera que a nivel de la médula espinal se generen se compartan vías neuronales específicas con dicotomizados aferentes que inervan a los órganos y convergen en una raíz única a nivel del ganglio dorsal, ¿ok? Esto permite entonces un mecanismo de comunicación entre la vejiga y el colon, conocido como una diafonía o el famoso cross-talk. Este famoso cross-talk es lo que puede explicar la teoría de la sensibilización cruzada. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha demostrado que ante afecciones gastrointestinales más frecuentes asociadas a vejiga operativa, como es el síndrome de intestino irritable, prácticamente la prevalencia eh, de síndrome gastrointestinal y vejiga operativa juntos es de un 33%. ¿Ok? Otros síntomas que pueden estar asociados también son como incontinencia fecal o estreñimiento. Por otro lado, la importancia de esto es que se ha demostrado que ante la presencia ya sea de vejiga hiperactiva, ¿ok? Lo más probable es que haya también alteraciones gastrointestinales y viceversa. Esto desde el punto de vista diagnóstico es importante, pero desde el punto de vista de tratamiento, sobre todo cuando aplicamos tratamiento farmacológico, también es sumamente importante. Por eso quizás cuando aplicamos tratamientos farmacológicos destinados al colon irritable, inmediatamente al menos afecta la parte vesical y viceversa, medicamentos que van destinados a el tratamiento de alteraciones vesicales nos pueden llevar simplemente a alteraciones gastrointestinales con el paciente. Estos fenómenos también pueden ser desencadenados por factores psicógenos como es el estrés, depresión, eventos traumáticos. En esta población de pacientes se ha estudiado el papel potencial de la neuroestimulación sacra o bien de la estimulación transcutánea del nervio tibial en el tratamiento del síndrome de colon o intestino irritable con trastornos afectivos y que puedan llevarnos también a la presencia de vejiga hiperactiva inducida por estrés social. Disfunción del sistema nervioso autónomo, evidentemente nunca hay que descartar esto como un factor etiológico para la vejiga hiperactiva, ya que tanto la inervación simpática, parasimpática y somática son determinantes conocidos en el funcionamiento fisiológico normal del tracto urinario inferior. Alteraciones en las vías bueno, o varias afecciones neurológicas han demostrado estar asociadas con la disfunción del tracto urinario bajo, ¿ok? Por ejemplo, el alteraciones como el Parkinson, la esclerosis múltiple, entre otras. Disfunciones a nivel simpática, parasimpática, autónoma pueden ser causa directa de vejiga hiperactiva idiopática. En estos casos, la medicación dirigida a la enfermedad de base, ¿ok? Que estemos diagnosticando puede mejorar drásticamente la aparición de estos síntomas. Por otro lado, los fármacos antimuscarínicos pueden disminuir la disfunción parasimpática mientras mejoran los síntomas de la vejiga hiperactiva. Viendo todo esto, vamos entonces, o habiendo hablado de la terapia fenotípica, ¿ok? Vamos entonces a entrar en lo que es eh, la receta que vemos en la mayoría de las guías, sobre todo en la guía americana, la UASUFU, ¿ok? En su última actualización del 2019, donde entonces entramos en las terapias de primera línea, con las terapias conductuales y cambios en el estilo de vida. Primera línea, entonces, vamos a hablar de las terapias conductuales, no son más que eh, mecanismos de entrenamiento para el paciente, ya sea desde el punto de vista de entrenamiento vesical
o entrenamiento de los músculos del piso pélvico que puede mejorar los síntomas asociados a la vejiga hiperactiva. Algo que hay que destacar es que este tipo de terapia requiere un compromiso tanto de tiempo y esfuerzo significativos por parte del paciente, por lo cual pocos son candidatos a este inicio de terapia conductual. Lo digo sobre todo por pacientes mayores que dependen de cuidadores específicos, ¿ok? Y con deterioro de estado cognitivo que quizás no sigan órdenes o de difícil que sigan órdenes para cumplir este entrenamiento en cuanto a terapia conductual. Vamos entonces que desde el punto de vista del entrenamiento vesical va a conllevar ya sea a un automonitoreo por parte del paciente cuando es acto, hacer un diario miccional y que esté consciente de sus síntomas, que puede ir modificando los mismos. Podemos también aplicar lo que es la micción ya sea retardada, micciones cronometradas, el inicio de micciones dobles o simplemente micción programada, que nos puedan conllevar a alterar los patrones de micción del paciente y quizás adaptarse un poco más a estos síntomas, mejorando su calidad de vida. Por otro lado, el entrenamiento de músculos del piso pélvico, específicamente ejercicios del piso pélvico, nos pueden llevar al control o supresión de la urgencia. Algo importante que podemos aplicar en este tipo también es la retroalimentación, el llamado biofeedback. Según las guías, la terapia conductual tiene un nivel de evidencia 1B con una recomendación B, pero se ha demostrado que entrenamiento vesical asociado al entrenamiento de músculos pisopélvicos en conjunto, terapia combinada, mejora los resultados a largo plazo en esta población de pacientes. Cambios en el estilo de vida, importante, ya habíamos hablado sobre todo el control de peso y el manejo de la regularidad intestinal. Por eso voy a solamente denotar en esta oportunidad los que están resaltados en verde, ¿ok? Como son la modificación en la dieta, el manejo de la ingesta de líquidos, importante el ejercicio físico y abandonar el hábito tabáquico. Por otro lado, antes de instaurar una terapia farmacológica, es importante el control y tratamiento de enfermedades o afecciones médicas de base. Ejemplo, alteraciones metabólicas como la diabetes, alteraciones cardíacas, insuficiencias cardíacas congestivas descompensadas, la apnea obstructiva del sueño, entre otras. Entramos entonces en la modificación de la dieta. Brian y colaboradores en múltiples estudios demostraron que hubo una reducción significativa de un 35% de las misiones días, ¿ok? Y asimismo una reducción del 61% de síntomas de urgencias. Posterior a un mes de reducción principalmente de cafeína, ¿ok? Esto es una reducción estadísticamente significativa que también se correlaciona con los estudios de Gleason y colaboradores, ¿ok? Donde encontraron que la ingesta de cafeína, en este caso por encima o mayor a 204 miligramos día, se asoció con cualquier grado de incontinencia de urgencia, ¿ok? O incontinencia urinaria. Asimismo, la reducción de alimentos específicos o eliminación de bebidas que sean irritantes vesicales, como la cafeína, el alcohol, así como el aspartamo en la dieta, pueden mejorar los síntomas significativamente para vejiga hiperactiva. Traigo este estudio a colación donde modificaciones en la dieta ayudan al paciente al control de estos síntomas, prácticamente hasta la reducción y desaparición de los mismos, ¿ok? Este estudio de este año, 2021, eh, explora eficacia en cuanto a la reducción de la dieta, de la sal, para el manejo de la vejiga hiperactiva, ¿ok? Sobre todo en aquellos pacientes con excesiva ingesta de sal en la dieta, algo que se ve mucho en los países industrializados, ¿ok? Fue un estudio prospectivo con 98 pacientes a 3 meses de seguimiento. El exceso de sal fue definido en hombres por encima de 8 gramos diarios, ¿ok? De sal y en mujeres por encima de 7 gramos diarios. Evidentemente, hubo un seguimiento a las 12 semanas, ¿ok? Donde se evidenció que la reducción por debajo de estos niveles en esta población de pacientes tuvo un impacto significativo en la disminución de frecuencia diurna, disminución de la nocturna, la urgencia y la urgeoncontinencia. Asimismo, una disminución franca a nivel de los cuestionarios para vejiga hiperactiva. A las 12 semanas de seguimiento, prácticamente un 24% de los pacientes ya no cumplían los criterios para vejiga hiperactiva, ¿ok?
y se demostró también a nivel urinario específico que la excreción urinaria de sodio estimada en 24 horas descendió de 176 a 132 mil equivalente día en 71 de estos pacientes. Modificación de la ingesta de líquidos, algo que también pudiésemos inducir para ayudar al paciente. Hachin y Abraham, colaboradores, mostraron que una reducción franca del 25% en ingesta de líquidos diarios redujo significativamente la frecuencia y la urgencia. ¿Okay? Esto con un nivel de evidencia 1 grado, recomendación B. Entonces, ¿qué debemos hacer en esto? Podemos inducir una reducción básica de líquidos para disminuir estos síntomas de frecuencia y urgencia. Sin embargo, se debe evitar la sed en el paciente, manteniendo un nivel adecuado de hidratación límite, tomar en cuenta comorbilidades del paciente, ya sea alteraciones renales, ¿okay? Insuficiencia renal o alteraciones cardíacas, asimismo como eh, múltiples estudios recomiendan que restringir la ingesta de líquidos 2 a 4 horas antes de acostarse o simplemente después de las 6 de la tarde, según el ritmo del paciente, si cae en el mismo, puede disminuir la nocturna y la incontinencia de urgencia. La actividad física, algo sumamente importante, ha demostrado que eh, la actividad física puede regular o fortalecer los músculos del piso pélvico y esto nos conlleva evidentemente a un mejor control de síntomas. Sin embargo, esto, aunque puede favorecer a algunos pacientes, ante la presencia de actividades físicas de alto impacto, actividad física extenuante, también puede empeorar los síntomas o hacer que aparezcan síntomas de nuevo, sobre todo en pacientes más jóvenes. La asociación entre actividad física y un menor nivel de incontinencia se observó en mujeres que hacían ejercicio moderado. Por otro lado, simplemente la actividad física puede contribuir desde el punto de vista eh, metabólico, sobre todo a los pacientes en problemas de pérdida de peso, y que es una modificación del estilo de vida recomendada que ya vimos previamente. El hábito tabáquico, algo importante, sabemos el impacto del tabaco en otros sistemas, sin embargo, también se ha demostrado la nicotina es un irritante a nivel vesical del músculo detrusor, provocando entonces un aumento de la actividad contráctil y aparición de síntomas de vejiga hiperactiva. Existe una asociación directa también entre lo que es el aumento de la presión intraabdominal y la tos recurrente en los fumadores crónicos con EPOC, que conlleva entonces incontinencia urinaria. La prevalencia de la incontinencia urinaria de urgencia se correlaciona tanto con la edad y el hábito tabáquico, tanto en fumadores activos como en los exfumadores, donde muestran una mayor prevalencia en comparación con los no fumadores, sobre todo en o especialmente en mujeres más jóvenes. Entramos entonces en la segunda línea de tratamiento, que es la terapia farmacológica. La terapia farmacológica, que la mayoría de las guías recomiendan, ¿ok? Se basa principalmente en dos líneas de tratamiento, el uso de antimuscarínicos o el uso de agonistas de los adrenoreceptores beta 3, o bien la terapia combinada de ambos. Y es lo que vamos entonces a ver a continuación. Antes de entrar en la terapia farmacológica, sería importante hacer un repaso breve y rápido eh, de la fisiología normal de la contracción y relajación a nivel vesical. Recordemos entonces que desde el punto de vista la contracción vesical va a estar mediada, ¿ok? Por la vía neuronal, el nervio pélvico, ¿ok? Gracias al neurotransmisor de acetilcolina, ¿ok? Y estimulación de los receptores M3. Esto provocando evidentemente una contracción a nivel del músculo detrusor vesical. Por otro lado, el estado de relajación va a estar mediado por el nervio hipogástrico, ¿ok? Del sistema simpático con el neurotransmisor noradrenalina, estimulando lo que es el receptor beta 3, ¿ok? O el adrenoreceptor beta 3, lo que induce la relajación de la vejiga. Por otro lado, también tenemos receptores a nivel del cuello y de la uretra. Son receptores alfa, ¿ok? Mediados por noradrenalina que nos pueden dar tanto la contracción, ¿ok?
y la inhibición del mismo, la relajación del cuello y la uretra. Y por último, el nervio pudendo, sistema somático, que principalmente mediante receptores nicotínicos nos dan el control a nivel del esfínter uretral externo. Sabiendo esto, entonces vemos que hay una amplia variedad de medicamentos antimuscarínicos que van este, importantes con selectividad o sin selectividad M3. ¿Por qué es importante esto? Tenemos aproximadamente, o se han estudiado, 5 tipos de receptores muscarínicos, ¿ok? M1 hasta M5. Y tenemos fármacos que no son selectivos desde el punto de vista eh, al receptor M3. Y esto es importante ya que a la aplicación de este tipo de medicamentos, los efectos secundarios son bastante visibles, ¿ok? Desde el punto de vista de los más estudiados, tenemos tanto la oxibutinina como la tolterodina, ¿ok? De los medicamentos no selectivos y por parte de los medicamentos con selectividad M3, o sea, la contracción vesical, la solifenacina y la darifenacina, ¿ok? Porque es importante, evidentemente, ya hablamos de los efectos adversos a la aplicación de este tipo de medicamentos que van a nivel central del sistema nervioso central con alteraciones o daño cognitivo del mismo, somnolencia, mareo y daño cognitivo principalmente en la memoria del paciente, con afectación de otros órganos como pueden ser eh, a nivel eh, ocular con visión borrosa, ¿ok? eh, la serostalmia a nivel de la glándula lagrimal. Y algo importante que refieren la mayoría de los estudios y es una de las que más se presentan, que es la sequedad de la boca o la boca seca, ¿ok? Como efecto adverso principal, asociado también a alteraciones cardíacas como taquicardia, alteraciones de ritmo, ¿ok? Estómago y esófago y colon con dispepsia e importante el estreñimiento. Dos de los síntomas principales que generan efectos adversos, ¿ok? Son tanto la sequedad de la boca como el estreñimiento. Entonces, de esa tabla de todos los antimuscarínicos, ¿quién tiene superioridad de eficacia? Una revisión extensa de múltiples estudios controlados y aleatorizados evaluaron que la terapia farmacológica para vejiga hiperactiva, ¿ok? Utilizando la mayoría de estos tipos de medicamentos, reveló que no hay una evidencia convincente para diferencia en eficacia entre los medicamentos. Los antimuscarínicos entonces son tratamientos eficaces, seguros y bien tolerados en la mayoría de los cortes, y estos agentes actualmente siguen siendo el tratamiento farmacológico principal de segunda línea. Pero, ¿qué nos lleva entonces a la elección de este tipo de medicamentos? Hay que estar claros en los antecedentes e indagar en el paciente en los antecedentes de uso de antimuscarínicos, el impacto de los eventos adversos en el paciente, definir también antecedentes de uso de otros medicamentos, eventos adversos experimentados en el pasado, así como comorbilidades eh, de base en el paciente y uso de otros medicamentos. Por otro lado, la preferencia del paciente hacia uno u otro medicamento y algo importante y que destaco sobre todo en nuestro medio, los recursos para adquirir medicamentos específicos, ya que unos suelen ser más costosos que otros y ante la instauración pocos pacientes suelen permanecer en el tiempo con estos medicamentos debido a su costo. ¿Ok? Como vemos en esta tabla, dos de los eventos adversos principales es tanto boca seca como la constipación. En la tabla podemos observar que desde el punto de vista la tolterodina, entre los no selectivos, ¿ok? Tiene una baja, de los que tienen quizás más baja eh, tasa de efectos adversos. Y desde el punto de vista de los selectivos, eh, hacia los receptores M3, la solifenacina es uno de los más estudiados y con mejor tolerancia. En base a esto, refiero entonces estudios actuales o metaanálisis para comparar la eficacia de estos dos tipos de medicamentos, tanto la tolterodina dentro del punto de vista no selectivos como la solifenacina. En este metaanálisis, ¿ok?, se pudo observar que desde el punto de vista de la aplicación de estos dos medicamentos como monoterapia, eh,
en cuanto a eficacia no hubo sin evidencias de diferencias significativas en cuanto a la disminución franca de la frecuencia urinaria. Por otro lado, no hubo tampoco diferencias significativas en cuanto a los episodios o disminución de los episodios de urgencia, eh, sin diferencias también significativas en cuanto a disminución de los episodios de incontinencia y al aumento como tal del volumen vaciado miccional. Lo que sí hubo diferencias bastante significativas, o más o menos significativas, fue a nivel de los efectos adversos, con menor efecto de boca seca a favor de la solifenacina. Por otro lado, traigo este estudio a colación, ya que em, con el tiempo los pacientes suelen de verdad dejar el tratamiento farmacológico debido a los eventos adversos que estos puedan generar y que sean incómodos para el paciente. Este estudio demostró la persistencia de antimuscarínicos, ¿ok? O qué tan apegados se mostraban los pacientes al cabo de un seguimiento de un año, ¿ok? Con la receta de los distintos medicamentos. Se demostró entonces que al cabo de 12 meses, el medicamento mejor tolerado por la mayoría de los pacientes fue la solifenacina, con un 35 o 55%, seguido de la tolterodina en sus dos presentaciones, ya sea de liberación inmediata o prolongada, y como tercera opción, la oxibutinina. ¿Ok? En base a esto, entonces, elegimos la solifenacina como quizás el medicamento actualmente mejor tolerado. ¿Ok? Sin embargo, todos tienen una misma tasa de eficacia. Entran entonces en el ámbito farmacológico otro tipo de medicamentos que son el mirabegrón, que no es más que agonistas adrenoreceptores beta 3, ¿ok? Que inducen entonces la relajación del músculo vesical. En este estudio, metaanálisis, se intentó o se comparó la eficacia del mirabegrón, ¿ok? En 3.511 pacientes en comparación con placebo a una tasa de seguimiento de 12 semanas. ¿Ok? Evidentemente los resultados, hubo cambios favorables significativos a favor del mirabegrón en cuanto a disminución del número medio de episodios de incontinencia, reducción medio de emisiones en 24 horas, así como del volumen medio evacuado de micción, ¿ok? Y número medio de episodios de urgencia en 24 horas. Algo importante es que las complicaciones o efectos adversos emergentes asociados al tratamiento, como son la hipertensión, eventos cardíacos, como pueden ser las arritmias, retención aguda de orina, o interrupción o cese del tratamiento debido a efectos adversos, prácticamente fueron similares en la población del placebo como con el uso del mirabegrón, lo que conlleva a deducir que el mirabegrón es bien tolerado con efectos adversos muy escasos en el paciente. En base a esto, entonces empezamos a comparar la eficacia de medicamentos antimuscarínicos bien tolerados como es la solifenacina en cuanto a monoterapia versus el mirabegrón. ¿Ok? En este metaanálisis de 5 estudios con 3.620 pacientes, simplemente se intentó o se realizó la comparación del uso de mirabegrón versus solifenacina a dosis de 55 miligramos a 12 semanas de tratamiento y se evidenció que no hubo diferencia significativa entre ambos. Ambos son efectivos, ¿ok? En cuanto a reducción de episodios de incontinencia, número de emisiones y episodios de urgencia en 24 horas. Algo importante donde sí hubo diferencias significativas fue en la reducción de eventos adversos a favor, evidentemente, del mirabegrón. Habiendo hablado ya de la terapia farmacológica en cuanto a monoterapia, entonces también podemos entrar ya en lo que es la terapia combinada, ¿ok? La combinación de estos tipos de medicamentos sí genera mejor efecto que la utilización de ambos como monoterapia. En este estudio, que es un estudio amplio, el estudio Symphony,
Utilizó 6 combinaciones de tratamiento específicas en 1.278 pacientes, ¿ok? Combinando mirabegrón con placebo, ¿ok? O a la vez solifenacina con placebo, como las combinaciones propias entre mirabegrón y solifenacina a sus distintas dosis. Se pudo demostrar que la normalización de frecuencia miccional fue aproximadamente el doble cuando se utilizó solifenacina al 10 y mirabegrón al 25 miligramos y o solifenacina al 5 y mirabegrón 50 miligramos frente a la solifenacina sola. Se demuestra entonces que la combinación de mirabegrón más solifenacina, ya sean sus dosis de 25 y 50 o 5 y 10, mejora los resultados en cuanto a eficacia objetiva y subjetiva, ¿ok? Cuando se comparan con el tratamiento como monoterapia, con la solifenacina solo, o bien con su comparación con el placebo. El nivel de evidencia 1B con grado de recomendación B. Por otro lado, otro estudio también comparó estos dos medicamentos, como fue el estudio Vexite, ¿ok? Sobre el agregado de mirabegrón al tratamiento con solifenacina en aquellos pacientes donde hubo una respuesta franca a las 4 semanas con la monoterapia con solifenacina. Este estudio fue un doble ciego, multicéntrico, que con 2.174 pacientes, comparación de solifenacina más mirabegrón, 5 y 50 miligramos, versus solifenacina sola, 5 miligramos o 10 miligramos como monoterapia. Tiempo de seguimiento de 12 semanas, demostrando que la adicción de 50 miligramos de mirabegrón a la terapia previa con solifenacina, llamada terapia combinada, mejoró los síntomas de la vejiga hiperactiva en comparación con la monoterapia con solifenacina 5 y 10 miligramos. Dicha combinación mejoró los síntomas de incontinencia y micción frecuente y fue bien tolerada en la mayoría de la corte, ¿ok? El porcentaje de paciente seco, que podemos decir sin incontinencia completar el seguimiento, en combinación fue el 46% versus en la monoterapia con solifenacina 5 miligramos, que es 37 y solifenacina 10 a 40%. Este estudio bastante amplio, ¿ok? Y aceptado. La mayoría de las guías tiene un nivel de evidencia 1B, grado B. Algo importante que hay que destacar, la sobre demanda de fármacos en la mayoría de los pacientes con vejiga hiperactiva, ¿ok? O simplemente nuestra tendencia como tratantes a enviar tratamientos hacia la vejiga hiperactiva quizás sin haber pasado por las terapias previas. Traigo este estudio a colación ya que se ha demostrado que simplemente hay una respuesta quizás a medicamentos con placebo y hay respuesta favorable ante esto con pacientes de vejiga hiperactiva. Este estudio de este año, publicado en marzo de 2021, ¿ok? Hizo una revisión sistemática y metaanálisis de 57 ensayos con uso de placebo, una población bastante amplia, 12.901 pacientes, y demostró que una reducción significativa en cuanto a micciones diarias, episodios de nocturia, volumen miccional por micción, ¿ok? Mejoría comparada en los diarios de urgencia, episodios de urgincontinencia. Sobre todo en pacientes eh, con edad avanzada, tanto que se muestra que a mayor edad, mejor respuesta observante al placebo. El placebo entonces tiene un efecto estadísticamente significativo en la mejora de síntomas y signos asociados a vejiga hiperactiva, siempre y cuando los pacientes tengan una edad avanzada, donde se va a ver mejor respuesta. Entonces, algo interesante de este año, ya que quizás con el tiempo tendamos quizás más a disminuir la carga farmacológica en el paciente, jugar mucho con la parte cognitiva del mismo y sobre todo implementar más la terapia fenotípica. Dentro de las terapias de tercera línea podemos encontrar eh, terapias que van desde lo menos invasivo a lo más invasivo y en ese orden lo voy a ir colocando en las láminas, empezando entonces por la estimulación transcutánea del nervio tibial. La misma fue descrita por primera vez por Maguire en el 1983, aprobado entonces por la FDA en el año 2000 y por la NICE en el 2006. Recordemos entonces que el nervio tibial posterior
Esto lo resalto porque el nervio tibial es único, una mala nomenclatura en hecho de que posterior no hay nervio tibial anterior, ¿ok? Tiene sus orígenes en las divisiones anteriores que van desde el E4 hasta S3, por lo cual la vejiga presenta inervación preferiblemente parasimpática, recordemos esto de las láminas anteriores, a través de los nervios pélvicos S2 y S4, por lo cual una estimulación franca a nivel del nervio tibial ha demostrado una neuromodulación e inhibición de las contracciones involuntarias a nivel vesical y del detrusor, ¿ok? Esto lo vamos eh, a lograr gracias a una estimulación constante a nivel del nervio tibial, como mostramos en esta gráfica, por un modulador que envía ondas eléctricas. Recordemos que la estimulación del nervio tibial descritas en la literatura pueden ser transcutáneas, como son las más actuales, o bien percutáneas, con uso de transductores que se colocan directamente incrustados en la piel y que estimulen el nervio y que nos pueden dar entonces mejoras significativas en los síntomas de vejiga hiperactiva. Hay estudios, sistemas, revisiones sistemáticas, ¿ok?, que han demostrado la eficacia de este tipo de tratamientos. En esta revisión, con 3 ensayos y 629 pacientes, ¿ok?, se evidenció una mejoría significativa de los síntomas del tracto urinario bajo en 48 a 93% de los participantes sometidos, ¿ok?, a la estimulación transcutánea del nervio tibial. Se informaron entonces tasas de mejorías de la incontinencia urinaria del 25 al 45%. Algo importante con este tipo de terapia, ¿sí?, es que suelen ser crónicas, eh, requieren de múltiples sesiones, como lo demostró el estudio, donde el mayor beneficio era por encima de 25 sesiones, ¿ok?, de terapia. Y estas 25 sesiones normalmente se logran cuando son ininterrumpidas por encima de 4 semanas de tratamiento, donde se demostró mejores beneficios. En esta revisión no se informaron en la mayoría de los ensayos eventos adversos, por lo cual actualmente es una terapia que se recomienda dentro de las terapias de tercera línea para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Por otro lado, tenemos, siguiendo en el orden de los menos a los más invasivos, el hecho de la implementación de la toxina botulínica intravesical. Algo que ya venía siendo aprobado, que es el famoso Botox, o algunas otras marcas como el Dysport o el Xiaomi, por la FDA desde el 89, prácticamente con la última aprobación del Xiaomi en el 2005. ¿Ok? Si recordamos un poco y vemos esta gráfica, la fisiología de la contracción del músculo eh, detrusor, recordemos que normalmente a nivel de la unión neuromuscular con eh, la célula nerviosa sináptica, la vesícula sináptica se libera, ¿ok?, a nivel del espacio sináptico gracias a la interacción con este famoso complejo de fusión sináptico, que va a estar compuesto por proteínas o 3 proteínas principales que son la, la sinactobrevina, la SNAC25 y la cistaxin. ¿Ok? Cuando se aplica desde el punto de vista la toxina botulínica, como vemos en la lámina B, en la parte B de la lámina en pantalla, la toxina botulínica a nivel del espacio sináptico entra a, en este caso, la célula neuronal a través de una endocitosis y posteriormente dentro de la célula neuronal libera una de las dos cadenas, que es la cadena liviana, ¿ok? Y esta cadena liviana va a ser un clivaje de proteínas específicas de acuerdo al tipo de toxina botulínica que se estén utilizando. En este caso, la más aprobada o la que más utiliza en la literatura, que es la eh, onabotetoxina tipo A, ¿ok?, extiende principalmente la proteína SNAC25, como vemos en la lámina, y esto, evidentemente, al no entrar la vesícula sináptica con un complejo de fusión sináptico destruido, no va a permitir la liberación de neurotransmisor acetilcolina, impidiendo así la estimulación de los receptores colinérgicos y en la traducción de esto en la no contractilidad del músculo detrusor. ¿Ok? Estudios ya han avalado
la utilización de la toxina botulínica tipo A, sobre todo en metaanálisis, y como el que vemos en pantalla, donde se realizaron 7 estudios principales con prácticamente 1.412 pacientes, comparando tanto la aplicación de toxina botulínica versus placebo a dosis de 100 unidades internacionales en vejigas hiperactivas no neurogénicas. Resultados: mejoría evidente en cuanto a parámetros de disminución de episodios de urgencia, frecuencia nocturna e incontinencia de urgencia, pero sin embargo aumento de efectos adversos en cuanto a parámetros como infecciones urinarias, donde la información nos lleva a tasas que fueron del 5 a 10%, retenciones agudas de orinas que están registradas en tasas del 0 a 40%, y un aumento de residuos postmiccional que se registraron de 200 a 350 cc en la mayoría de la revisión del metaanálisis, ¿ok? Y una necesidad de cateterización importante por retención aguda de orina que rondan al 30%. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 100 unidades aumentamos las unidades? ¿Tenemos mejor efecto o no a nivel eh, de los controles de síntomas? Bueno, estudios prospectivos eh, han demostrado que en cuanto a aumento de la dosis de unidades de toxina botulínica intravesical, este estudio plasmado en pantalla, aunque con una población bastante corta, 21 pacientes, ¿ok? Comparó el hecho de toxina botulínica de 300 unidades versus 500 unidades, ¿ok? Con 30 infiltraciones, y esto es importante, evitando el trígono vesical. Un seguimiento de 2 a 24 semanas, donde la evaluación primaria fue cambios en la capacidad sistométrica máxima a nivel vesical, y desde el punto de vista de resultados secundarios, cambios en síntomas de urgencia, incontinencia, así como eventos adversos. Como vemos en la tabla de resultados, eh, en seguimientos tanto a 300 y 500 unidades, seguimiento de 12 y 24 semanas, la capacidad sistométrica máxima sí se vio eh, alterada desde el punto de vista positivo, ¿ok? Con 300 unidades pasando de 185, una capacidad sistométrica de 270, y con 500 de 240 a 311 cc, al seguimiento de 12 semanas. A las 12 semanas, en ambos grupos había una satisfacción o sin incontinencia del 91%. Sin embargo, algo evidente es que a las 24 semanas eh, había una recidiva de la incontinencia en el 50% de la población estudiada, versus con las dosis de 500 unidades no se reportaron recidivas a las 24 semanas de incontinencia. Por otro lado, la recidiva de la urgencia a las 24 semanas fue mayor, ¿ok? En 60% versus 33% a 500 unidades. En los cuestionarios también fue más favorable al hecho de la satisfacción con las dosis de 500 unidades. Y prácticamente a las 12 semanas hubo una satisfacción del 80% eh, a favor de las terapias con 500 unidades de toxina botulínica. Podemos decir que la incidencia general de infecciones del tracto urinario en esta revisión fue de 35.7% en ambos grupos, ¿ok? Un paciente inclusive requirió hospitalización por 2 semanas para el tratamiento de la infección del tracto urinario, sobre todo a mayores dosis de 500 unidades, y la incidencia general de retención aguda de orina fue del 4.8%. Es importante destacar que actualmente las guías, eh, sobre todo la guía americana, AUASUFU, recomienda la toxina botulínica hasta a 1000 unidades, ¿ok? De la misma, intravesical. Ahora bien, en este estudio fue comparado eh, el aumento de la dosis sin exponer el trígono vesical. Pero ¿qué pasa si eh, generamos compromiso del trígono? ¿Ok? En este estudio, metaanálisis, con 8 ensayos y 419 pacientes, se comparó resultados en cuanto a la infiltración con y sin compromiso del trígono vesical a seguimiento de 12 semanas. Resultados favorables, en este caso, en el grupo donde se infiltró el trígono vesical o con compromiso del trígono vesical,
con una disminución tanto en los scores de síntomas, en la tasa se queda completa durante el seguimiento, menores episodios de incontinencia, inclusive menor presión del detrusor, ¿ok? Con mayor volumen, eh, con mayor volumen durante el primer deseo miccional, que aumenta a favor de este en más de 17 cc, ¿ok? De orina. Algo importante es que no hubo, eso sí, a pesar de que hubo mejorías en cuanto a síntomas, no hubo diferencias eh, significativas en cuanto a la seguridad de eventos adversos como reflujo vesicoureteral, hematuria, ¿ok? Debilidad general, molestias a niveles vesical, un gran residuo quizás por micción en algunos pacientes y algo importante, infecciones del tracto urinario. Conclusión, vamos quizás a la utilización de mayores dosis de unidades intravesicales y el compromiso del trígono o infiltración del trígono para tener mejores resultados. Por otro lado, la neuromodulación sacra, algo aprobado ya por la FDA en el 97 en cuanto al tratamiento de vejiga hiperactiva. ¿Ok? Utiliza la técnica tanto de estimulación de las vías neuronales como es la neuroestimulación y a la vez esto modifica el patrón de transmisión existente que es la llamada neuromodulación. La modulación evidentemente del núcleo parasimpático de la misión se encuentra a nivel de, como ya hemos visto antes, a nivel nervioso a nivel de C2 y S4, ¿ok? Por lo cual, el aumento de actividad eléctrica de las fibras aferentes ocasiona una modulación y control de los reflejos miccionales a nivel del sistema nervioso central. Estudios ya han demostrado, de metaanálisis, ¿ok? En 7 estudios con 319 pacientes, la eficacia o no de la neuroestimulación sacra. Vimos entonces que la tasa de éxito en estos pacientes con vejiga hiperactiva refractaria que utilizaron la terapia de neuromodulación después de finalizar la terapia con toxina botulínica fue aproximadamente del 58.5%, con una reducción de la urgencia incontinencia en un 50%. Al comparar los resultados con aquellos que eligieron neuromodulación sacra como primera opción y no refractario como tal la toxina botulínica, no hubo diferencias estadísticamente significativas. La evidencia actual sugiere que los pacientes con vejiga hiperactiva refractaria que fracasaron o no a la terapia previa con toxina botulínica pueden elegir la terapia con estimulación del nervio, estimulación de nervios sacros, como terapia tanto secundaria o de primera opción. Y es tanto eficaz y no muestra diferencias sustanciales eh, en cuanto a resultados en comparación con la colocación de toxina botulínica. Algo importante destacar es la tasa de complicaciones que puede conllevar eh, la aplicación de la neuroestimulación sacra, ¿ok? Ya está estudiado en múltiples eh, estudios recientes donde vemos, están ordenados acá en la tabla por porcentajes desde lo más frecuente, ¿ok? Como puede ser el dolor en el sitio de implantación, hasta como tal la irritación cutánea o bien lesiones nerviosas que van a 0.5% cuando se hacen este tipo de intervenciones bien ejecutadas. La presentación global de complicaciones para la neuroestimulación sacra varía, estimada es el 18%. Y algo importante a largo plazo es el rechazo al dispositivo por la mayoría de los pacientes, pero es una tasa baja que apenas llega al 0.5%. ¿Quién es más eficaz eh, de esta tercera línea de tratamiento? Ya sea la toxina botulínica, la estimulación periférica del nervio tibial o bien la neuromodulación sacra. Bueno, traigo este estudio de acotación desde el punto de vista gráfico para entender un poco y nos dar una idea en cuanto a grados de eficacia. ¿Ok? En cuanto a eficacia o efectividad y satisfacción a largo plazo, vemos que eh, la estimulación de nervios, perdón, la neuroestimulación sacra es la mejor tolerada por los pacientes con efectividad a largo plazo. Recordemos que estos son neuroestimulaciones con dispositivos instaurados, no ameritan quizás como la toxina botulínica múltiples sesiones o la estimulación del nervio periférico del nervio tibial, ¿ok? Múltiples sesiones, por lo cual es por eso que
tiene una alta tasa de efectividad a largo plazo. Pero si a eso representamos el costo y la poca accesibilidad para el paciente, evidentemente estos países desarrollados, vemos que el menos accesible a la hora del tratamiento, ¿ok? Es justamente la neuromodulación sacra, como vemos en la pantalla, ¿ok? Ya que los costos de la intervención y la colocación del estimulador son altos, por lo cual se prefiere el menos costoso en cuanto a accesibilidad es la estimulación periférica del nervio tibial. Seguido entonces de la toxina botulínica, que requiere múltiples tratamientos, por lo menos la literatura refiere de 3 a 4 anuales para mantener la tasa de efectividad del mismo. ¿Ok? Ahora, cuando lo comparamos a las complicaciones, eh, desde el punto de vista de estas tres opciones, vemos que la que tiene más tasa de complicaciones, evidentemente, es la infiltración de toxina botulínica intravesical, ¿ok? Seguida entonces de la neuroestimulación eh, sacra y de último que prácticamente sin complicaciones en las revisiones de la estimulación periférica del nervio tibial. Entonces, las guías recomiendan tanto la AUASUFU versus la guía canadiense eh, en sus primeras recomendaciones, principalmente la colocación de la toxina botulínica, a pesar de que su efectividad en el tiempo se disminuye y requiere múltiples infiltraciones, seguida entonces de la neuromodulación sacra y por último la estimulación periférica del nervio tibial. Terapias de cuarta línea, bueno, este tipo de terapias, según las guías, como pueden ser la utilización de catéteres permanentes, ¿ok? Las derivaciones urinarias o bien la citoplastia de aumento, solo están recomendados para casos de vejiga hiperactiva resistentes, graves, complicados, ¿ok? En pacientes minuciosamente seleccionados. Prácticamente este tipo de tratamiento, según opinión de expertos de las guías, se está utilizando o está derivado a pacientes con vejiga neurogénica o en su defecto, ¿ok? Se utilizaban hace ya unos cuantos años antes de la implementación de estas últimas terapias de tercera línea, ¿ok? Por lo cual, actualmente, la cirugía no se recomienda para pacientes con vejiga hiperactiva, a excepción de casos extremadamente raros, ya que la gran mayoría de series de casos que documentaron los efectos de la citoplastia de aumento y derivaciones se enfocan solamente, ¿ok?, en pacientes con vejiga hiperactiva de carácter neurogénico. Por otro lado, no se recomiendan las sondas implantadas como una estrategia de manejo para la vejiga hiperactiva. En este caso, por la balanza de riesgo y beneficio, ¿ok? Eh, en cuanto a al manejo con estos catéteres. ¿Por qué? Recordemos el alto riesgo que conlleva la implantación de un catéter en cuanto a infecciones del tracto urinario recurrentes, erosión o destrucción uretral o la producción de urolitiasis asociado al catéter, por lo cual se recomienda el manejo antes de colocar un catéter con prendas absorbentes o pañales por encima de la elección del catéter. Por otro lado, el cateterismo intermitente es algo también poco recomendado, ya que requiere de voluntad y capacidad del paciente, ¿ok?, desde el punto de vista cognitivo y entendimiento de su patología actual o bien apoyo significativo de cuidadores. Entonces, en pacientes mayores esto no es quizás la mejor opción. Dentro de las revisiones que se realizaron, eh, este tipo de terapias de cuarta línea, de verdad que ya están destinados prácticamente a las terapias antiguas, ¿ok? O en su defecto a pacientes muy bien seleccionados con tendencia más a una vejiga hiperactiva de carácter neurogénico. Terapias alternativas no planteadas por las guías, pero sí ante la literatura en revisión, tenemos la acupuntura, sobre todo en la mayoría de las series asiáticas, ¿ok? Donde por ejemplo este metaanálisis con 7 ensayos, 695 pacientes, comparando entonces la acupuntura, ya sea con terapia farmacológica conocida, torterodina, solifenacina versus placebo, o bien versus una acupuntura simulada, vimos que la acupuntura no difiere prácticamente
de los fármacos en cuanto a reducción de episodios de micción durante 24 horas, sin diferencias significativas al uso comparado con la computadora simulada o bien placebo. Por lo tanto, actualmente en las revisiones, pues el 2019, no hay una evidencia que sustente una efectividad de verdad comparada de esta acupuntura con las terapias previamente descritas. Sin embargo, es una terapia bastante empleada, sobre todo en la literatura, en la revisión de literatura y las poblaciones asiáticas, ¿ok? Donde resaltan buenas tasas de satisfacciones, pero desde el punto de vista científico no hay una evidencia que sustente su superioridad por encima de las terapias que ya hemos venido comentando. Por otro lado, la hipnoterapia también está dentro de las revisiones y terapias probables para la vejiga hiperactiva. Sin embargo, los beneficios sugieren que la hipnoterapia, desde el punto de vista de lo que puede aumentar la capacidad de los pacientes para relajarse, ¿ok? La ansiedad asociada como tal a la patología propiamente dicha, a la afección de estos pacientes, y mejorar la percepción de los pacientes sobre sus habilidades a hacer frente a estos síntomas. Quiere decir entonces que la hipnoterapia mejoró significativamente fue los scores en cuanto a calidad de vida, un 67% al combinarla con la terapia conductual, versus la terapia conductual sola, donde se demostró solo una mejoría del 47%. En sí, podemos decir entonces que la utilidad de la hipnoterapia simplemente como un procedimiento complementario psicológico para disminuir quizás el componente, el impacto psicológico del paciente, y es un complemento que debe ser utilizado con las otras terapias ya descritas en las guías, como pueden ser la terapia conductual o bien terapia farmacológica. Algo importante que quiero destacar ya para ir cerrando con esta revisión es que hay una frase, sobre todo de la guía americana, ¿ok? Opinión de experto, que es que la vejiga hiperactiva, eh, según esto, no puede ser considerado directamente una enfermedad, sino un complejo de síntomas que generalmente no representan una condición que amenace la vida del paciente, aunque así puede deteriorar su calidad de vida. Pero después de que se realiza una evaluación exhaustiva para excluir como tal condiciones que requieran orientación y tratamiento, no hay tratamiento que sean una opción aceptable para algunos pacientes y proveedores de salud. Quiere decir que esto es una patología de verdad de manejo bastante engorroso en muchos pacientes, que es un desafío prácticamente diario para el tratante, ¿ok? Y que aun cuando se haga la mejor evaluación, el mejor diagnóstico y se implante la mejor terapia, quizás algunos pacientes simplemente no mejoren sus síntomas, ¿ok? Concluimos entonces que el síndrome de vejiga hiperactiva no neurogénica es y debe ser considerado por el tratante como un ente multifactorial y diagnóstico entonces imperativamente clínico. Por otro lado, el uso de estudios urodinámicos no debe ser empleado como soporte diagnóstico inicial ni debe retrasar el tratamiento del tratante, ¿ok? A menos que se tengan dudas de diagnósticos diferenciales o bien de sospechas de causas neurogénicas. Por otro lado, el tratante debe invertir tiempo y esfuerzo en el diagnóstico fenotípico como causal probable de vejiga hiperactiva y no solo implementar una terapia con receta predeterminada. Recuerda que cada paciente entonces es único, ¿ok? Y buscar y hacer énfasis en todos esos factores etiológicos que fuimos describiendo previamente. Recuerda que la terapia farmacológica combinada, en este caso antimuscarínico más agonista de los adrenoreceptores beta 3, ha demostrado mejores beneficios en conjunto a las modificaciones de hábitos y estilo de vida cuando se comparan con la monoterapia. La terapia de tercera línea son opciones a considerar siempre y cuando se demuestre una falla verídica del tratamiento inicial, tratando de agotar todas las combinaciones terapéuticas disponibles. El uso de citoplastia de aumento o derivaciones urinarias como último recurso son opciones poco validadas en la actualidad en cuanto a la vejiga hiperactiva no neurogénica, prácticamente para pacientes muy bien seleccionados, ¿ok? Aun cuando se aplique la mejor terapia y se agoten todos los esfuerzos, el síndrome de vejiga hiperactiva sigue siendo un desafío indudable para el tratante de difícil resolución. Se esperan entonces investigaciones a futuro en cuanto a las dudas que aún hay hoy en día o que persisten principalmente sobre la base fisiopatológica de esta enfermedad y posibles repercusiones en la terapéutica de tan desafiante ente patológico.
Esperando que haya sido de su agrado la revisión de este excelente tema, no me queda más que agradecer su atención y despedirme sin antes invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, específicamente la red de UroArt, donde estaremos publicando próximamente más material acerca de este mundo urológico.